Hola, pues ya estamos de vuelta. ¿Han visto ustedes? Claro, sí, es muy sencillo, es muy fácil. Simplemente diríjanse al 1650 y digan, oye, que tengo un familiar que quiero que se haga de PTV, es tal persona, y elijan su regalo, muy fácil. Y ahora vamos a hablar de, ya lo anunciamos al inicio del programa, tenemos a nuestro siguiente invitado, Rafael López. Él es abogado, ha estado con nosotros en muchísimas ocasiones y hoy viene a hablar de un tema que yo incluso me he preguntado, oye, ¿seré yo una de estas, el 15% de los españoles que su hipoteca no va por el Euribor sino por el IRPH, que es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios? Efectivamente. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros una tarde más. Bueno, pues, ¿qué es el IRPH? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Efectivamente, el IRPH es un índice que se utilizaba en las hipotecas a tipo, que se sigue utilizando, se utilizaba en su momento y se ponía en su momento a tipo de interés variable, es decir, aquellas hipotecas que no eran un tipo fijo y que sabían perfectamente durante toda la vida del préstamo hipotecario cuánto se iba a pagar. Bien, no es el más utilizado, realmente el más utilizado era el Euribor, que se utilizaba en toda Europa, pero en España pues teníamos ese tipo medio, que era una especie de tipo medio, que bueno, pues lo cierto y verdad es que era menos influenciable a los cambios, efectivamente no cambiaba tanto como ha pasado con el Euribor, que pasó de aquí a aquí, cuando empezó la crisis y demás, pero también es cierto que prácticamente siempre ha sido un índice mucho más caro que el propio, o sea, que ha estado muy por encima del propio Euribor. Bien, cuando hablamos de un tipo de referencia, ¿qué queremos decir? Por decirlo llanamente, cuando uno contrata una hipoteca tipo de interés variable, el interés que va a pagar se mide en base a dos variables, hay una fórmula matemática y dos variables, un referencial y un diferencial. El diferencial es ese 0,50 o ese punto, ese 2 puntos que se le suma al referencial, a la base a la cual pues es la esencia del cálculo, ¿no? Entonces, el problema se ha producido cuando a lo largo de los últimos años se ha producido esa circunstancia de que las personas que tienen un IRPH se han dado cuenta de que no les bajaba tanto la hipoteca como a las personas que han tenido Euribor durante estos últimos años, ¿no? Todo esto pues se ha ido lógicamente reclamando desde un primer momento y se produjeron algunas sentencias que declaraban la abusividad de ese índice por cuanto no era transparente la forma en la que se comercializó, es decir, no se explicaba a los clientes verdaderamente cuál era el método de cálculo o qué significaba contratar ese índice, a lo que se renunciaba y a lo que se exponía una persona cuando contrataba ese índice. Y bueno, pues eso llegó al Tribunal Supremo, que dictaminó en el año 2017 una sentencia que bueno, fue muy bien recibida por la banca, porque lo que dictaminó es que el IRPH no era abusivo, porque era un índice publicado prácticamente de forma oficial por el Estado y por lo tanto no era abusivo, y entonces la banca lo celebró como no podía ser de otra forma, porque efectivamente hablamos de un 15% de las hipotecas que hay en España y por lo tanto hablamos de centenares de miles de hipotecas, es decir, hablamos de muchísimo dinero, ¿no? Lo que ocurre es que bueno, eso ha llegado a Europa, eso ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo que se ha producido recientemente, como bien sabes, es ese informe del abogado general que se produce hace muy pocos días y que bueno, ya hemos tenido desde Red Zabafi, los letrados que conformamos la red por toda España, y que recuerdo aquí que integra a los profesionales que consiguieron las primeras sentencias de cláusulas abusivas, en concreto la sentencia de 9 de mayo de 2013, la famosa sentencia de la cláusula suelo del Tribunal Supremo. Pues estábamos muy pendientes de este pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bueno, podemos decir que ha habido satisfacción, pero también cautela, mucha cautela. Ha habido satisfacción porque ya se han dado sentencias en las que se ha devuelto el dinero. No,
No se ha producido sentencia. ¿Ah, no? Lo que se ha producido es un informe, el informe del abogado general. Claro, hay mucha confusión en torno a esto porque efectivamente la semana pasada prácticamente copó todos los medios de comunicación y hay muchas personas que efectivamente creen que ya el problema está resuelto. No, en absoluto. Por eso he dicho las dos palabras, satisfacción y cautela. Cautela, ¿por qué? Primero, porque la sentencia no se ha producido. Pero satisfacción por cuanto sabemos que el 90% de las ocasiones el tribunal sigue el criterio de su abogado general. Por lo tanto, estamos moderadamente muy satisfechos y optimistas por cuanto a la sentencia que sabemos que se va a producir en unos meses. Calculamos que para final de año, como digamos, no, yo diría como mínimo. Bueno, yo diría que como mínimo. Sí, sí. Yo calculo que para final de año o los primeros meses del año 2020. Pero en cualquier caso, como decimos, desde Red Zabafi nos mostramos muy satisfechos, pero cautelosos, porque efectivamente el informe no es vinculante. Es decir, el tribunal podría no seguir las directrices que estipula el informe, que es un informe bien desarrollado, con algunos puntos que no quedan del todo claros, y ahora si quieres entramos en ellos, y bueno, hay algunos puntos en donde el abogado general no se moja demasiado, yo creo que le pasa la patata al tribunal, pero lo cierto y verdad es que coincide en algo fundamental, que es que le quita la razón a la banca y en parte al Tribunal Supremo cuando dice que el IRPH no puede ser considerado abusivo. Es decir, lo que viene a decir en síntesis es que el hecho de que haya sido un índice oficial no significa que no pueda ser abusivo si al cliente no se le explicó todas las circunstancias, todo aquello que podía suponerle al cliente un perjuicio y que de hecho le ha supuesto un perjuicio. Hablamos de hipotecas en donde una hipoteca media entre 150.000 y 200.000 euros se pagan 200 y pico euros más al mes, y hablamos de efectivamente unos 2.500 euros al año, y hombre, una familia con 2.500 euros al año, pues le cambia la vida. Sí, sí. Te cambia la vida, es decir, es la diferencia entre vivir tranquilo y vivir con sobresaltos, porque estás pagando esos 250 o 300 euros de más al mes. Y por lo tanto, pues ahora lo que se está produciendo es un movimiento muy importante por parte de los usuarios, pero también muy importante por parte de la banca. ¿Porque ellos qué dicen? Bueno, la banca no se va a quedar quieta. La banca ya ha calculado, ya hay un informe de lo que le puede costar esa sentencia si finalmente sale. Y hablamos de muchísimos miles de millones de euros, ¿no? Se calculan que entre 7.000 y 30.000 millones. Madre mía, aunque solo fueran los 7.000, pero hablamos de muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces la banca no se va a estar quieta, y de hecho nosotros estamos recibiendo de Red Zabafi numerosas consultas de gente que dice: oiga, el banco me ha llamado y me ofrece un acuerdo, me ofrece: mira, te voy a cambiar este IRPH por un tipo de interés que es muy favorable para ti, te va a bajar la cuota de la hipoteca a 50 euros todos los meses, pero fírmame este papelito. Este papelito uno lo lee y parece que no dice nada, pero lo dice, y lo que está diciendo es que renuncias a iniciar acciones contra la entidad si la sentencia del Tribunal Europeo dicta que la cláusula o que el índice de referencia puede ser considerado abusivo, ¿verdad? Entonces es muy importante no firmar absolutamente ningún acuerdo sin que antes lo revise un experto en la materia. Es decir, si a usted desde el banco le llaman, como ya pasó con la cláusula solo antes de la sentencia del Tribunal Europeo, y hay mucha gente que se quedó atrapada por eso, la banca ya le ve venir las orejas al lobo, le ve las orejas al lobo, ve venir lo que viene, y lo que va a hacer es directamente tratar de minimizar el impacto. ¿Cómo? Llamando a la gente para que firme. Yo te bajo la hipoteca hoy, sí, y eso lo ves hoy ya, sí. Y hay gente que a lo mejor dice: bueno, es que yo prefiero que me bajen la hipoteca hoy, aunque tenga que renunciar o que me tienen que devolver. Porque, ojo, si la sentencia se confirma, no solamente hablaríamos de que tienen que bajar la hipoteca, sino devolver esos 30.000 millones de euros a los españoles, como ha pasado con el tema de la cláusula suelo. Puntos oscuros que tiene el informe. Los puntos oscuros que tiene el informe es que el abogado general deja muy claro que el IRPH puede ser considerado abusivo. Puede ser, pero no lo declara abusivo per se, sino que lo que dice es que hay que analizar si al cliente se le explicó en cada caso el IRPH. Claro. La parte buena es que le pasa la patata al banco. Será el banco el que tenga que probar que se dio esa información. Y, hombre, hablamos
de que ese tipo de cosas, No ¿cómo sé. se prueban? Porque efectivamente no se informaba. No se informa, En la es inmensa difícil mayoría, de es posible, probarlo, es posible que de antes... en algún momento, Entonces, pero... por eso se están ganando las sentencias de las cláusulas suelo, es decir, el Tribunal Supremo lo tenía muy claro, dictaminó una serie de parámetros objetivos, mire usted, pues le tienen que dar una serie de simulaciones, de escenarios, le tienen que haber informado por escrito de esto otro, y es el banco el que tiene que acreditar, pues mire usted, aquí están los documentos que acreditan y el firmado que este señor ha sido informado de todo esto. Como eso no se ha hecho en la inmensa mayoría de los casos, como creemos que no se ha hecho en la inmensa mayoría de los casos en donde se ha comercializado hipotecas referenciadas a IRPH, creemos que si se lleva a un juzgado se va a ganar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tal y como está pasando con el suelo, va a ser un camino largo, muy largo, pero entendemos que al final va a haber una resolución favorable y que se va a recuperar el dinero. Esa es nuestra posición y nuestra esperanza. ¿Cómo tenemos que hacer para saber si nuestra hipoteca o a dónde tenemos que acudir si nuestra hipoteca está regulada por el IRPH? Bien, este es un punto muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, diagnosticar o analizar la escritura del préstamo hipotecario. La escritura, lógicamente, todos debiéramos tener nuestra copia de la escritura del préstamo hipotecario, pero nos hemos encontrado en situaciones en donde las personas no la tienen. Pues no pasa nada, se acude al notario donde se firmó y se pide una copia. Acto seguido se lleva, lógicamente, a un abogado experto en derecho bancario y financiero que pueda diagnosticar no solamente si tiene usted IRPH, sino puedes tener cláusula suelo, cláusula de vencimiento anticipado, intereses de demora abusivos, en fin, toda la colección de cláusulas abusivas que pueda tener el préstamo y que se puedan o que puedan ser objeto de reclamación. Por supuesto, los letrados de la red ABAFI estamos más que cualificados y capacitados. No sé si puede aparecer un correo electrónico. Sí, ha aparecido ya el info @ el correo electrónico en donde pueden, lógicamente, dirigir sus consultas y a efectos de, lógicamente, en toda España estipular pues una consulta. Pero en cualquier caso, lo importante es determinar el tipo de referencia, es decir, en la escritura siempre aparece un tipo de referencia, normalmente suele ser la cláusula tercera, tipo de interés, y entonces ahí aparece efectivamente el tipo de interés y el diferencial al que se va o que se va a utilizar para calcular el tipo de interés que se va a pagar en el préstamo hipotecario. Y muy importante esto que voy a comentar también, y con esto pues ya terminamos. Aparte de no firmar acuerdos con la banca sin que un letrado lo vea, porque lo mismo pues surge el milagro y un banco le ofrece el acuerdo de su vida y dice, mire usted, le quito el IRPH, le devuelvo la pasta y le regalo un juego de sartenes. Pues mire, fantástico, vale, pues ese acuerdo es bueno, venga. ese acuerdo es bueno, ese acuerdo es bueno. Entonces, no digo no firmar acuerdos, sino no firmar un acuerdo sin que un letrado experto en derecho bancario y financiero le informe si es realmente conforme a derecho o no, ¿no? Conforme, digamos, a la situación que se está produciendo en estos momentos. Pero la segunda parte, la reclamación extrajudicial. Si uno detecta que tiene ya IRPH, es fundamental iniciar ya reclamaciones extrajudiciales ante la entidad. ¿Por qué? Por dos motivos. Cuando pasó lo del suelo y salió la sentencia del Tribunal Europeo, inmediatamente el Gobierno se sacó de la manga aquel decreto 1/2017, que decía, oiga, como el Tribunal Europeo se ha pronunciado, yo le digo a la banca que tiene que devolver la pasta. Para ello habilito un periodo de reclamación extrajudicial de 3 meses. El que no haya hecho ese periodo extrajudicial y se va luego a un juzgado, que sepa que no le dan las costas del procedimiento. Entonces, es muy importante que ya se inicie, ese camino se inicie ya. Es decir, yo cuando salga la sentencia, decir, no, yo no voy a esperar a que ahora me salga un decreto, me obliga a ir a una reclamación extrajudicial y luego, como hay un solo juzgado en toda la provincia, tenga que esperar 3, 4 años a que... No, es camino que llevamos andado. Claro. Y por lo tanto es fundamental, si detectamos, si diagnosticamos que tenemos ese IRPH, iniciar cuanto antes la reclamación extrajudicial. Bueno, pues ya saben ustedes, lo primero, ahí tienen la cuenta de correo, info@redabafi.es, para consultas, para cualquier duda, diríjanse. Rafael casi que estuvo mucho tiempo formando parte de la casa y creo que debería de seguir viniendo porque todos estos temas y estos apuntes creo que a todos nos interesan, todo lo que sirva para ahorrarnos un poquito y para que, oye, las cosas que se han hecho mal vuelvan a su cauce, creo que es importante. Nosotros seguiremos y continuaremos con este tema en programas posteriores porque creo que va a dar para mucho, y podemos incluso traernos alguna casuística de que veamos, oye, cuánto pueden devolver, cuánto se ha pagado de más y demás para que la gente lo vea más claro, pero con esto tenemos que concluir hoy. Estás viendo que está ahí nuestro Nacho ya esperando. Yo te doy las gracias. Muchísimas. Y a ustedes les informo también que si quieren que vayan directamente, que lo consulten con InfoRed Abasi y que ellos les van a saber asesorar
totalmente de lo que tienen que hacer si en caso de que aquel momento de la firma se desconocieran por total que su hipoteca estaba bajo el IRPH y no el Euribor, que es lo que sube y baja. Esto no, esto se queda ahí un poquito fijo, y que ellos les van a informar, les van a asesorar y van a saber llevarles por el buen camino para que les devuelvan lo suyo y para que cada uno tenga la hipoteca como debe tenerla, con las menores irregularidades posibles, que al final siempre hay alguna que se cuela, Rafael, o no? Sí, sí, llevamos muchos años, como tú bien sabes, detectándolas, y siempre se inventan algo nuevo. Pues muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. Vosotros.